Hola a todos, sean bienvenidos a Inefable, una experiencia en la que vamos a viajar, conocer y disfrutar sobre las experiencias difíciles y fáciles de nuestros invitados. Mi nombre es Ever Moreno, seré su acompañante y el guía en todo este proceso en el que descubriremos las experiencias inefables de nuestros invitados, personas grandiosas que agregan valor a nuestro país y que continuamente trabajan por sus pasiones. Pero por supuesto, qué mejor forma de poder seguir disfrutando de entrevistas grandiosas si no es a través de la compañía del profesor Eddie Ferrer Luque. Que a él no le guste que lo llamen por título porque es un hombre con mucha identidad y él dice que la mayor identidad que tiene es su nombre. Y Eddie nos está acompañando el día de hoy. Eddie no solo es un profesor jubilado y creo que cuando hablamos de profesores jubilados no hablamos de alguien que pasó a la inutilidad, al contrario, son personas que siguen agregando valor a nuestro país a través de sus experiencias, de sus vivencias, de su sabiduría. Pero también es el cronista de nuestra ciudad. Aquí en la ciudad de Guanare, en el lugar en el que estamos, en Portuguesa, Venezuela, disfrutamos por supuesto de un registro histórico maravilloso. Y él es el responsable de todo ese proceso, así que le damos la bienvenida, profesor. Muchas gracias al licenciado Ever Moreno por invitarme a su espacio y con mucho cariño pues vamos a conversar sobre distintos temas que son necesarios en la actualidad. La historia, la crónica, son las relaciones que tenemos nosotros con el pasado, las vivencias que quedaron ayer, que deben seguir transmitiéndose a través de las generaciones. Conocer el pasado es el logro de un presente y de un futuro promisor. Así es. Eddie, en este tiempo, nosotros, el día de hoy específicamente, vamos a hablar sobre el poder de nuestra historia. Yo de forma particular hoy tengo 31 años bien vividos y tuve la oportunidad de vivir de algún modo posiblemente dos generaciones importantes que fue antes del 2000 y posterior al 2000 y he visto muchos cambios. Eso me ha permitido a mí también valorar hoy las cosas que tengo, las cosas que me apasionan, las cosas que busco, pero también me ha permitido entender un poco qué debo hacer en el futuro. Definitivamente no quiero escatimar o no quiero sonar ofensivo, pero la diferencia entre ellos y yo es que yo tengo menos arrugas, pero tengo más canas. Ya la gente me está viendo canas. Esa historia que tú tienes, ¿por qué nace esa pasión? ¿Y por qué nuestra historia se vuelve tan importante para nosotros? Todo tiempo, ¿verdad? O cada tiempo, pues, tiene su historia. Historia basada en hechos, en sucesos, en realidades, construidas por el ser humano, construidas para levantar el paisaje de los pueblos, el paisaje humano, de la gente que vivieron otras etapas, otras épocas, y es necesario, como dije ahora, revivirlas. Es saber quién es nuestra madre, quién es nuestro padre, quiénes son nuestros abuelos. Esa es la ascendencia que nos llega a nosotros para seguir construyendo precisamente la vida de los pueblos. La historia es una relación de hechos que acontecen para dejar plasmados en el tiempo pueblos, ciudades, personas, seres humanos, vivencias que a lo largo del tiempo pueden perderse, pero que la historia se encarga de mantenerla en las páginas de los libros. Así es. Yo hice pasión justamente con mi educación, justo gracias a un momento histórico que fue cuando mi profesora de segundo grado me regala un pollito y me permite llevármelo a casa. Y tú recuerdas más o menos 1998-99 cuando el deslave de Vargas. Para ese año yo recibo justamente eso y ocurre que mi pollito muere el mismo día en el que se honra lo que es la muerte de nuestro libertador Simón Bolívar. Y yo hago hasta un entierro increíble, el pollito y una cosa. Y cuando vuelvo a la escuela, eso me conectó con mi educación porque la profesora nos hizo aprender de que algunas situaciones tan difíciles nos conectan con nuestro posible futuro. Si a mí me conectó este pollito con la educación, ¿qué te conectó a ti con la historia en tu infancia? Bueno,
cuando uno es estudiante, ¿verdad? Hay asignaturas que uno dice que no le caen bien. Hay asignaturas que sí, que las asimila, que las siente, que las vive cuando uno está estudiando. Cuando nosotros aquí en Guanare, particularmente, comenzamos con lo que se llamaba el ciclo diversificado. Por supuesto. Yo soy de esa generación de los primeros bachilleres del Liceo Unda que salimos de un ciclo diversificado. Salíamos del tercer año de bachillerato y agarrábamos o ciencias o humanidades. Hay las benditas asignaturas esas que llaman las tres Marías, química, física, matemática, que esas tres Marías pues no eran de nuestro No eran tus pasiones. Sí, y tomé el camino de las humanidades. También escogí humanidades, por cierto. Ajá. Yo también soy humanista y siempre me siento orgulloso de eso. Y fui de las últimas promociones también en humanidades. Humanidades. Y otra cosa que conecta a uno con la asignatura es el profesor, el docente. Cómo se le mete a uno el docente, la manera de hablarnos, la manera de entender lo que él dice, ¿verdad? Mi profesor de historia era el profesor Rafael Agüín Rojas, que era el director del liceo, y mi profesor de literatura era el poeta José Joaquín Burgos. Dos eminencias, cada uno en su especialidad. La literatura y la historia me apasionaron siempre. Y cuando me fui al pedagógico, pues agarré precisamente la especialidad de castellano y literatura. ¿Tú estudiaste en el pedagógico de Barquisimeto? También estudié ahí, por cierto. Ajá. Mira, tú y yo somos casi que compadres sin darnos cuenta en generaciones diferentes. Yo salí en la cuarta promoción del pedagógico de Barquisimeto el año 66. Yo no tan joven, pero... Bueno, entonces, la historia le agarro más cariño cuando estoy ejerciendo la docencia, que una vez se me ocurrió en un liceo que el profesor de historia no estaba, y yo entré y se estaba hablando de los viajes de Colón. Excelente. Y entonces yo recuerdo que conocía los 3 viajes de Colón y dije, bueno, yo me voy a meter aquí a una clase de historia. Y me puse a hablar, y cuando terminé, los muchachitos me aplaudieron y me decían, profesor, ¿por qué no se queda usted? Ojalá no venga el profesor de historia. Es la cuestión de la empatía. Así es. Entre el docente y el alumno. Así es. La empatía de uno con la maestra. Ahora, ¿sientes que el vivir la historia Claro. te permite expresarla tanto que la gente se conecte contigo? ¿Crees que por eso también mucha gente en Guanare, cuando piensa en historia, y no solo porque tengas el cargo o función de cronista, ya antes ya sentí esa conexión de aprender de ti, no solo por la historia, no solo por tu poder, por la escritura, sino que había esa pasión logra conectar a otros? ¿Sientes que esa pasión que tú tienes, la gente la puede sentir diariamente? Bueno, hay que insistir, ¿verdad? Uh-huh. Hay que insistir. Hay gente que vive el día a día, que es indiferente a todo. Ok. Lamentablemente que es impenetrable cómo hacerle crear en su conciencia, ¿verdad?, el conocimiento por la historia. Cuando yo salgo jubilado del Ministerio de Educación, el año 90, la Cámara Municipal de ese tiempo me designa cronista municipal. Entonces ya tengo 33 años en esto, más 25 en educación. Resulta que son 57 años, 57 años de servicio. Así es. Enseñando. Así es. Dando clases, porque uno vive dando clases. Las entrevistas, las charlas, Todo es esto. una clase más, ¿verdad? Y ahí comprendí, cuando hicimos una primera convención de cronistas, a ver la diferencia entre la historia y la crónica. Que allí, que eso nos llamaba la atención, porque también nos preguntaban, bueno, Eddie, ¿y qué tiene que ver la crónica con la historia? Le digo, bueno, fíjate, son dos vertientes que son como hermanas.
Lo que pasa es que la historia es objetiva. Abrimos un libro de historia de José Gil Fortul o de Baral, los autores que nosotros estudiábamos, ¿verdad? La historia es rígida, es precisa, es exacta. Te dicen, por ejemplo, Páez iba hacia Carabobo cuando pasó por Guanare con 1.500 jinetes, 4.000 novillos, 1.000 caballos. Esa es la historia. Exacto. Precisa. La crónica es subjetiva. Ahí es donde le mete uno el corazoncito. El aspecto emocional, claro. El aspecto subjetivo, el aspecto emocional. La querencia de lo que uno quiere enamorar al lector, acompañando ese juego de la historia con los ambientes naturales. Contextos. Ahí viene aquel libro de Lanzas Coloradas del doctor Uslar Pietri y aquel Ya Venezuela Heroica de Eduardo Blanco, que son crónicas más que todo, porque es la emotividad del autor, ¿verdad?, en desarrollar, por ejemplo, cómo era el campo de Carabobo cuando la batalla, el ambiente, los árboles, la brisa, por dónde andaba la tropa. Entonces, eso no lo dice la historia, lo reseña es la crónica. Muy bien. La crónica. Cuando hablamos de la historia de un personaje, la historia decimos José María Vargas, que creo que pasado mañana es el natalicio El del 10, así es. Nació en La Guaira el día tal, hizo sus estudios, tal y cosas. Esa sería la historia sobre el personaje de José María Vargas. La crónica, el cronista que quiere hablar de José María Vargas, va a decir, era un niño travieso, que jugaba salía hacia el mar corriendo y no sé qué, y va adornando. Podríamos decir que la crónica logra darle un aspecto vivo a la historia. Exactamente. Ahora, bueno, vamos a un corte comercial. En este momento vamos a disfrutar de una pausa y en unos minutos nos vamos a ver. Pero antes quiero invitarle, por supuesto, a tomar en cuenta y a revivir un poco, por supuesto, el detalle del episodio anterior, o este episodio, perdón, con nuestro invitado, para que puedan anotar aquellos autores que él acaba de mencionar y que disfrutemos, por supuesto, de esas aventuras, porque creo que hay mucho que leer en casa y, por supuesto, yo voy a ser responsable en todo ese proceso. Nos vamos a una pausa y en minutos volvemos. Estamos de vuelta en esta pausa y por supuesto disfrutamos de Inefable, una experiencia en la que viajamos por los momentos fáciles y difíciles, pero que realmente son ellos quienes pueden describirlo, y estamos realmente disfrutando este tiempo, un tiempo maravilloso donde aprendemos sobre el poder de nuestra historia, y Ediferer Luque nos acompaña el día de hoy. En el segmento anterior aprendimos sobre el porqué y entendimos la diferencia tan crucial entre la historia y la crónica, pero hoy cuando hablamos sobre el futuro, ¿para qué es la historia? ¿Para qué sirve aprender sobre nuestra historia? ¿Para qué la crónica? O sea, ¿cómo eso impacta realmente en la vida de la gente que a diario obviamente pertenece a una ciudad y a una cultura? La historia de un país, la historia de una ciudad o de un pueblo, es la partida de nacimiento. Muy bien. Quiero decir, con la historia se nutre la persona de lo que se ofrece. Perdona que te interrumpa antes. ¿Crees que parte de nuestros problemas de identidad hoy son a causa del poco conocimiento que tenemos sobre la historia o sobre nuestra historia? Incluso sobre nuestra historia familiar, que eso es muy común hoy con tantas separaciones y migraciones. Muchos de nosotros no sabemos dónde se quedó nuestro pasado. ¿Cómo impacta eso? Y bueno, continúa, disculpa. La historia nos da identidad. Así es. Y la identidad nos da pertenencia. Muy bien. Eso vale que quien conozca la historia de su pueblo, ¿verdad?, la vive, la siente y dice, en este pueblo nací yo, este pueblo es mi casa. Al darle identidad le da pertenencia. Yo formo parte de la historia de Guanare. ¿Por qué? Porque nací en una casa, vi las calles de Guanare cuando yo nací,
iba identificando, ¿verdad? Y el pueblo, la ciudad, la gente fue abriéndome esa creencia para conocer la historia, que la historia son las familias, que la historia son las casas, que la historia son los pájaros, los árboles que tenemos. ¿Cómo no identificar donde estemos en alguna parte del mundo, como hablábamos ahora, Ever, que viéramos una mata de mango donde estemos? Si en el Polo Norte hay una mata de mango, uno va a decir, me acuerdo de Guanare. Tal cual, es verdad, Así. es muy cierto. Entonces, la historia, ¿verdad? La historia nos da eso, sentido de pertenencia. A los niños, a los adolescentes, uno que ha sido maestro, que ha sido docente, la inquietud es inculcarle a los niños el conocimiento y la historia. Como yo recuerdo que una vez le pregunté al poeta Burgos, le dije, poeta, ¿qué se necesita para ser poeta? Y me dijo, haz una plana. En el liceo me dijo, haz una plana. Describe tu casa. ¿Qué hay en tu casa? Yo le decía, yo recuerdo que en mi casa había un patiecito en el medio donde había una mata de limón. Escribe eso. Te vas enamorando de la casa, te vas enamorando del ambiente, vas escribiendo y ahí se te va soltando la cosa, que llega un momento en que lo que escribes es una poesía. Entonces, ¿cómo pudiera uno incentivar, verdad? Porque es importante que nosotros comencemos de forma personal, a quienes están viéndonos en pantalla, a escribir sobre nuestras propias historias. ¿Cómo nutre eso también en tu vida, tomando en cuenta que me dijeron por allí que a veces te paras a las 3 de la mañana, un rato, te llega la musa, comienzas a escribir y de repente a las 4:30 vuelves a agarrar el sueño? Pero en ese proceso de insomnio, por así decirlo, especial, tú produces, tú escribes. ¿Cómo eso trasciende hacia el futuro? ¿Y cómo influye incluso eso también en algo que para ti también es importante, como lo es Pablo, quien es tu bisnieto, sí, y que creo que estás de una forma muy cercana en su vida, y podríamos decir que si yo le pregunto a Pablo posiblemente quién es su papá, me va a decir tu nombre. Sí, la familia, Ever, la familia nos nutre, la familia nos hace crecer, la familia nos enseña a amar. A Dios, por supuesto, el agradecimiento, ver cada día por la mañana el sol y ver llegar en la tarde la luna. La historia nace en cada uno de los techos de los pueblos, en las calles nace la historia. Bolívar lo soñó, Bolívar fue un soñador, hizo realidad lo que él quería hacer, lo soñó. También el Libertador no dormía o se levantaba a las 3 de la mañana, como lo hace el que le gusta escribir. Así es. Es cierto lo que tú dices, yo me acuesto generalmente a las 8, veo un rato televisión, me quedo dormido y yo escribo todos los días. Qué bueno. Pero, y de algo tengo que escribir. Y me apasiona como beberme una taza de café por la mañana. Y ha sido una costumbre desde el mismo liceo, desde que el poeta Burgos me dijo, escribe cómo es tu casa, describe cómo es tu casa. Y dije, bueno, así. Y después empieza, describe cómo es la muchacha bonita, cómo es la cosa. Así es. Vienen las carticas, vienen las poesías que a veces no sirven para nada, pero uno engalana, en vez de una rosa, es verdad, una cartica y metérsela en el cuaderno. ¿Crees que el romance pasó de moda? No. Muy bien. No. El amor no termina nunca. Así es. No termina nunca. Y creo que al fin del día siempre vamos a querer, incluso hace poco la gente se le hizo una encuesta de qué preferían, si un mensaje de texto o una carta a puño y letra. Y la gente, o sea, sobre todo las chicas, siempre iban a preferir una carta en puño y letra. Creo que hay algo favorable también de nuestra historia cuando dejamos algo bonito y que quien para ti fue especial pueda leer tus palabras o los sentimientos que posiblemente tenías en ese tiempo. Pero el texto guarda mucho también de nuestra historia. Sí.
Yo decía, Guanare, mira, Guanare tiene muchos escritores. Guanare tiene una bibliografía grandísima de gente apasionada por escribir. Debo mencionar que en paz descanse al señor Humberto Alvarado, que murió de 100 años, y cuando tenía 94, sentado en la computadora revisando lo que había escrito, reminiscencias de su viejo Guanare. Imagínate. Eso es historia. Bueno, hay otras personas que se van por la ciencia, por lo científico, ¿verdad? El médico, la cirugía, el ingeniero, los mapas. Sin embargo, hoy tenemos gente muy polimatista. O sea, hay gente que le encanta mucha ciencia y aun cuando apasionan las ciencias también les apasionan las letras. Creo que, si no me equivoco, el escritor de Pasillaneando, recuérdame su nombre, el doctor José Larriba Contreras. Él era también un escritor increíble. Claro. Y aún así tenía pasiones por la ciencia. Claro. Creo que solo que en algún momento nos vamos a inclinar más por un elemento que por otro, pero a fin de cuentas siempre vamos a agregar valor a nuestra historia con lo que creamos. Hoy, ¿de qué te sientes satisfecho y orgulloso como persona en relación a eso que posiblemente otros no pueden entender, pero que, aunque pareciera inefable, tú puedes describirlo de la mejor forma? ¿Qué te apasiona? ¿De qué te sientes hoy orgulloso? Yo me siento orgulloso de ser guanareño. Excelente. Mi formación, mis huesos, mis músculos, mi corazón y mi cerebro están hechos de la historia de Guanare, la que viví con mis ancestros, la que viví en las aulas de clase, la que vivo cada día cuando camino las calles de Guanare. Yo estoy hecho de este barro, de este calor, de esta querencia, de las familias. Guanare, cuando estudiaba en el Liceo Hunda Viejo, en el convento, había una viejecita que mi madre me decía: hijo, antes de entrar al colegio, métase a la derecha, donde está el museo ahorita, y pídale la bendición a su madrina Josefa Leonor Abreu, viuda del general Abreu. Y recuerdo a esa viejecita con una clineja larga, blanca, de trenzas blancas, que le pedía la bendición, y yo veía el Guanare viejo en esa viejecita. Así es. Lo veía en ella porque mi mamá estaba joven. Claro. ¿Verdad? Entonces, Pero viste gran historia en ella. Sí, todo. Atraviese la calle con cuidado, pero es que no habían carros, habían 3 carros. Pero había cuidado. Claro, Siempre sí, la sí, gente sí, sabia sí, o mayor sí, nos cuida. sí, Busca sí. la forma de darnos mejores consejos. Y las casas que tiene Guanare, el patrimonio arquitectónico de Guanare es valioso. Así es bastante Una rico. de las ciudades de mayor patrimonio arquitectónico es Guanare. Me encanta. Y yo le decía a un amigo gobernador: ¿por qué será que los gobernadores no se preocupan por el patrimonio arquitectónico que les da identidad a ellos Totalmente. mismos? Les da Y que identidad de conecta los de gerencia. afuera con lo que somos. Sí. Aprovecho la oportunidad para decir que la Casa Patrimonio Cultural de Venezuela, el Museo Inés Mercedes Gómez Álvarez, se le debe meter la mano. Por Ahí supuesto. está la historia de Así Guanare. es, tal Ahí cual. está la crónica Tal de cual. Guanare. Ahí está la familia de Guanare. Ahí está el sentimiento de los guanareños en esa casa. En ese lugar, en esa En historia, ese- definitivamente sí, tenemos mucho poder. sí. Así es. El corazón de Guanare está en el convento de San Francisco. Así es. Así Y mismo está en es. el convento de San Francisco porque cuando un terremoto tumbó la iglesia, la Virgen de Coromoto y el sepulcro de Bambey se lo Claro. llevaron para el convento de San Francisco. Allá eran las misas. Entonces, el corazón de Guanare, lo que ha sido Guanare en la historia, se le debe a la educación, Así es. a la educación que está allí, en ese convento de San Francisco. Allí está el pulmón cultural de Guanare, Así es. lo que somos, las generaciones que se fueron.
las generaciones que vivimos y las que llegan, sigue viviendo la pasión, el calor de Guanare en ese centro de enseñanza. Y todas esas casas. Así es. Esa es la historia. En esas casas están los libros, las páginas se nutren con los pilares, con las aldobas, los pisos. Eso es la querencia. ¿Quieres hacerle una invitación a aquellos que están en pantalla, a la gente joven, antes de que terminemos? Ya estamos terminando justamente este episodio, pero me gustaría que le hicieras esa invitación bonita a aquellos que están viendo nuestras pantallas, que tal vez son bastante jóvenes y que no conocen sobre la historia y sobre la historia que de algún modo los hizo hoy posible. ¿Quieres hacerle esa invitación? Sí, es necesario ser soldado de la historia guanareña. Es necesario participar de ella en cualquier tipo de actividad. Sí, nos nutren todas las organizaciones culturales que tiene Guanare, las artesanas, los pintores, los bailadores, los folcloristas, todos hacemos falta en Guanare. Así es. Ese es Guanare. Aquí no sobra nadie. Aquí todos hacemos falta. Y cada uno que se sienta guanareño, que diga Guanare es mío, que lo sienta no solo con la voz, con la lengua, sino que lo sienta en el corazón. Nutrir a Guanare, nutrir a Guanare con la historia que uno puede contar. Nutrirse uno con la historia que Guanare nos entrega a nosotros. Muchas gracias. Fue un honor para nosotros tener a esta gran sabiduría en casa, porque creemos que Di Ferrer Luque no solamente es una institución en la historia de Guanare, sino que también es un ejemplo en sabiduría y en el adulto que en algún momento nosotros debemos y que estamos comprometidos a hacer, a nivel de trabajo, a nivel de darse a querer, a nivel de amor y pasión por lo que hacemos. La verdad estamos felices que nos hayan acompañado aquí en Inefable. Recuerden que pueden ver nuestros episodios en @soycapaces, por supuesto, gracias a la televisora regional de Portuguesa a través del canal 31 o @canal 31 TRP, y pueden disfrutar también de toda esta información, como les dije, en las redes sociales, en las plataformas de YouTube y todo esto. Realmente estamos felices, agradecidos contigo por la invitación, porque nosotros estamos realmente satisfechos de esta entrevista. La gente va a poder disfrutar de esto y va a poder conocer más de la historia. Recuerden que para ser capaces se necesita de otro, pero eso será posible si ustedes existen. Pero también recuerden que nosotros en este tiempo necesitamos soñadores. Y por supuesto el mundo necesita hacedores, pero lo que más necesita el mundo son soñadores que hagan. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.